Buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad les presento la cápsula de aprendizaje de lenguaje y comunicación correspondiente a la semana del 23 al 27 de noviembre. Para comenzar, vamos a conocer el objetivo de nuestra cápsula, que es identificar características de la biografía y autobiografía. Las habilidades que vamos a desarrollar durante esta cápsula es reconocer, describir y señalar. Ahora bien, para conocer qué es lo que es la biografía, vamos a escuchar atentamente la siguiente lectura. La biografía es un texto no literario que informa sobre la vida de una persona, cuenta hechos reales y explica dónde y cuándo ocurrieron. Es muy importante considerar dentro de la biografía que siempre se escribe en tercera persona, nombrando él, ella, ellos o ellas, y no en primera persona como lo es la autobiografía. ¿Por qué? Porque nosotros al escribir una biografía escribimos de otra persona, ¿ya? Se redacta en origen cronológico, o sea, de acuerdo a cómo vaya pasando el tiempo, desde el nacimiento de la persona hasta su muerte. Nombramos también hechos que se destacan, por ejemplo, estudios realizados, los logros, las dificultades, los hechos que son causa y consecuencia de los actos de la misma persona. Es importante decir que leer sobre la vida de las personas destacadas te permite conocer lo que hicieron y formarte una opinión de ellas, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora bien, vamos a compartir la lectura de un ejemplo de biografía. La lectura es de el personaje Albert Einstein. Albert Einstein fue un físico alemán que nació en Ulm, Alemania, en el año 1879. Posterior que a temprana edad su familia se trasladó a la ciudad de Múnich. Cursó su primera enseñanza en el Instituto Católico de Múnich. En el año 1894 su padre se trasladó a Italia debido a que en Alemania tuvo un revés en sus negocios. Albert Einstein permaneció en Alemania con el objetivo de culminar sus estudios de bachillerato. El bachillerato fue concluido con deficiencias en sus calificaciones, se dice que exceptuando en matemáticas. Posteriormente la familia completa se trasladó a Suiza, donde ingresó en la Academia de Politécnica de la ciudad de Sursee, donde se graduó en el año 1900. Al tener concluidos sus estudios y contando ya con la nacionalidad suiza, su circunstancia le produjo problemas para conseguir trabajo, lo que lo llevó a aceptar en 1901 un puesto como funcionario en la Oficina Suiza de Patentes de la ciudad de Berna. En su actividad profesional se ha reconocido como su ecuación más reconocida y trascendente la consistente en la masa y la energía, la cual fue deducida por Albert Einstein como una consecuencia lógica de esta teoría. Obtuvo el Premio Nobel de Física en el año 1921 por su explicación del fotoeléctrico. Einstein falleció en Princeton, New Jersey, el 18 de abril de 1955. Si se pudieran dar cuenta, esta es una biografía, es un escrito no literario de la vida de una persona en particular. Ahora bien, es importante que dentro de lo que es la lectura de una biografía podamos también realizar una comprensión de lectura de ella. Por ejemplo, respondiendo a las preguntas de quién es la biografía, cuándo y dónde nació, a qué países se trasladó su familia, qué premio obtuvo y en qué año falleció. Hechos muy importantes que ocurrieron durante lo largo de la historia de este personaje. Ahora bien, a diferencia de la biografía, vamos a conocer ahora lo que es la autobiografía. Y como lo dice la palabra auto, o sea, me describo a mí mismo. La autobiografía es un texto que narra la vida o parte de la vida escrita por el propio protagonista. Nosotros somos los protagonistas en este texto, mostrando su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos, sus experiencias, reconocimientos y los demás acontecimientos relevantes que hayamos vivido. O sea, yo cuento mi propia historia. Esa es una autobiografía. Las características de las autobiografías son, primero que todo, que narra hechos reales de la vida del autor.
Estas experiencias corresponden a recuerdos sobre los hechos y sus efectos que el autor considera importante recalcar de su vida. Los hechos se cuentan desde su punto de vista y su memoria jugará un rol fundamental para el contenido de la autobiografía, o sea, nos tenemos que acordar de todo. Y se escribe en primera persona, o sea, yo y en nosotros, que son dos pronombres que nos incluyen a nosotros mismos. Y generalmente se escribe en prosa. Ahora que ya conocimos la autobiografía y la biografía, características de ellas, vamos a ver qué tienen entre diferencias y semejanzas estos dos tipos de texto. Primero que todo, la biografía, quien narra es el biógrafo, aquel que investigó sobre otra persona. Y en la autobiografía, quien narra es el protagonista, nosotros mismos. La biografía, lo que narra, se narra con pronombres en tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Y la autobiografía se narra en primera persona, o sea, el yo. ¿Ok? La biografía tiene un lenguaje objetivo porque no podemos poner más de lo que está que averiguamos del personaje. Tenemos que redactar nuestro texto tal cual es la vida de ese personaje, por lo tanto es un lenguaje objetivo. En cambio, la autobiografía utiliza un lenguaje subjetivo porque estamos hablando de nosotros mismos, por lo tanto, puede variar el lenguaje según las vivencias que hayamos tenido. ¿Qué tienen en común? Primero que todo, son tipos de texto narrativo descriptivos. Siempre narran la vida de una persona, ya sea de otra persona a la mía, se narra la vida de una persona. El orden de hechos siempre se muestra cronológicamente, desde su nacimiento hasta su muerte. Y busca siempre narrar hechos relevantes. Observemos las partes de una biografía y autobiografía, así como todos los tipos de textos que hemos conocido, también estas tienen sus partes. Primero que todo, se organizan en tres partes. Introducción, es la presentación de quién se habla. ¿Ya? Ponemos el nombre, ¿cierto?, la persona y damos una introducción. Luego en el desarrollo es la presentación cronológica de los hechos relevantes de la vida de una persona o de la vida de nosotros mismos. Y como conclusión se termina el relato con un suceso o reflexión importante. Para activar los conocimientos en base al aprendizaje que logramos adquirir durante esta cápsula, es importante activarlos. Entonces, para eso, yo los invito a desarrollar este quiz que va a estar muy entretenido y que va a poner, ¿cierto?, en juego lo que son los contenidos que hemos logrado aprender en esta cápsula. Para finalizar, es muy importante realizar nuestra evaluación. ¿Logré entender el contenido de la cápsula? ¿Trabajé en forma ordenada según lo que hay que escribir en nuestro cuaderno? ¿Lograste desarrollar las actividades planteadas? ¿Lograste realizar el desafío quizzes en forma óptima? Todo esto es una autoevaluación, de acuerdo al trabajo realizado. Bueno, queridos alumnos, los dejo en esta oportunidad deseándoles que estén muy bien y nos vemos en una nueva oportunidad.